A ver, aquí preguntan por chat si sería el lunes a las 17. Bueno, sí, teóricamente sí. Si hay alguien que tenga problemas, que avise, por favor. Entonces, porque si no, va a ser una historia para nosotros, ¿sí? Bueno, y cualquier duda que tengan, estamos para consulta, ¿sí? Tienen el correo electrónico nuestro, el mío es joseeduardosastre@gmail.com. Si necesitan que hagamos una clase de consulta por Zoom, ¿sí? Pero todas las semanas estamos dando clases, ¿sí? Yo tengo mañana a la tarde la clase de consulta, está subido el link a la plataforma. Y si no, bueno, si necesitan en otro momento lo podemos ver, no hay problema. Van a ver que cuando ustedes vayan estudiando para el examen final, van a ir relacionando los temas y van a ver que en realidad todo está muy relacionado. De que empezamos la materia, ver los factores, los procesos formadores, perfil del suelo, el horizonte diagnóstico, la taxonomía, la propiedad física, físico-química, química, biológica, cartografía. Incluso el tema que hemos visto en la última clase, ¿sí? Clasificaciones utilitarias. Como yo les decía, son temas que venimos viendo desde el principio de año, ¿sí? Las limitaciones presentes en el perfil del suelo. ¿Mm? Bueno, entonces, sí, es así, tienen que tratar de ir pensando, ¿sí? En los distintos temas y cómo cómo se van acordando y relacionando los distintos temas que vamos viendo. ¿Mm? Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la última clase, que ya es la última clase, ¿sí? Sobre clasificaciones utilitarias del suelo. ¿Mm? Habíamos visto entonces que habían dos clasificaciones que eran las más difundidas, que era la de capacidad de uso del suelo y la de aptitud para el riego. ¿Mm? Dijimos que estas dos clasificaciones en realidad se basaban en, más que nada, desde el punto de vista agronómico, en el uso agronómico del suelo, pero es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Si bien hay otras clasificaciones para recreación, para distintos tipos de uso ingenieriles, pero es importante tenerlas en cuenta y ustedes van a volver a ver todos estos conceptos el año que viene cuando vean manejo del suelo, ¿sí? También habíamos dicho cuál era la información que nosotros tomábamos del mapa del suelo, ¿sí? Todo lo referido a la clasificación taxonómica, las unidades cartográficas, a la interpretación de análisis de laboratorio, ¿sí? Y también otra información referida al clima, a la hidrología, a los materiales originales, al relieve, ¿sí? Todo lo cual puede estar resumido en la memoria del mapa de suelo. ¿Sí? ¿Cuáles eran las unidades cartográficas que habíamos visto? Las asociaciones de suelo, ¿sí? ¿Qué era una asociación de suelo? A ver, ¿quién recuerda que vimos la clase anterior y la clase pasada también, cuando vimos cartografía? ¿De qué se trataba? ¿Qué tipo de suelos incluía? ¿Por qué utilizábamos una asociación de suelo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, fíjense que es importante. ¿Por qué? Porque durante toda su vida profesional ustedes van a trabajar, ¿sí? Siempre con suelo, ¿sí? La pregunta era, ¿qué era una asociación de suelo? ¿Sí? Que es una de las unidades cartográficas que vimos en las clases anteriores. ¿Mm? Bien, entonces es importante tener presente cuál es la información que les brinda el mapa del suelo. Por ejemplo, si ustedes para una determinada zona van a hacer, por ejemplo, un relleno sanitario, les piden que hagan un relevamiento de los suelos para hacer un relleno sanitario,
Ustedes buscan la información de esa zona, seguramente van a tener ya mapas de suelo a distintas escalas. Entonces es importante saber leer también qué es lo que nos dice el mapa de suelo, ¿sí? ¿En qué consistía la asociación? Una asociación era una agrupación de suelos, ¿sí? Recuerden que vimos cuál era el mapa de la provincia, ¿sí? Era este mapa a escala 1, 500.000, donde teníamos distintas asociaciones de suelo, ¿sí? Dentro de cada una de estas asociaciones nosotros incluimos suelos diferentes, por lo general son muy diferentes, incluso se llegan a ser distintos órdenes de suelo, ¿sí? Pero que están asociados geográficamente o dentro de una unidad geomorfológica, ¿sí? ¿Por qué hacemos nosotros una asociación de suelo? Porque cuando trabajamos a escalas relativamente pequeñas, como puede ser, por ejemplo, un mapa semidetallado a escala 1/500.000, ¿sí? Como el mapa este de la provincia, fíjense que dentro de una asociación de suelos pueden estar incluidos suelos diferentes. ¿Por qué? Porque quedan resumidos a una pequeña superficie, ¿sí? Fíjense, aquí está la ciudad de Salta, tenemos la asociación Mocotoro, San Lorenzo, Quijano, eh, las tienditas, Cerrillo, Sumolao, ¿sí? Entonces, dentro de cada una de estas asociaciones se incluyen suelos que pueden ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque por la escala a la que estamos trabajando. ¿Mm? Si nosotros hacemos un mapa más detallado, por ejemplo, una escala 1/100.000 o 1/75.000 o 1/25.000, seguramente podemos separar cada una de estas unidades cartográficas en distintas concesisiones o en distintas incluso series de suelo. ¿Cuál era la diferencia que hemos visto entre una consociación y una serie de suelo? Recuerden que la serie de suelo la vimos cuando ustedes vieron eh, el perfil del suelo, ahí se definía en el apunte del perfil del suelo que era una serie. Lo volvimos a ver cuando vimos la taxonomía de suelos. ¿Sí? Busquen a ver en el apuntecito de perfil del suelo qué es una serie de suelo, a ver cómo lo defino. Busquen el apuntecito, tenganlo en mano, vayan leyendo. Profe, una serie agrupa suelos que presentan una misma secuencia de horizontes y similares propiedades físicas, químicas y biológicas. Bien. Entonces la serie de suelo es una unidad taxonómica, ¿sí? La más baja de todas, que nos muestra suelos muy homogéneos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que van a ser muy homogéneos? Que van a tener, como dice la definición, la misma secuencia de horizontes, que van a tener las mismas propiedades físicas, físico-químicas, biológicas. Por lo tanto, si yo digo que el horizonte B, por Bueno, ejemplo, mi amor, tiene una ahorita. estructura arcillosa, todos los horizontes B de ese individuo suelo, de ese polipedión o de esa serie, van a tener todos, por ejemplo, texturas arcillosas, ¿sí? Si yo digo que, por ejemplo, tienen un espesor de 40 centímetros, entonces todos los individuos suelos de esa serie van a tener eh, espesor de 40 centímetros, ¿sí? Entonces la serie es totalmente homogénea. Antes se hacían mapas de serie de suelo, pero en realidad al ser tan homogéneo es difícil encontrar eso en la naturaleza. Por lo general encontramos incluso dentro de una serie variaciones que pueden ser, ¿cómo llamamos a esa subdivisión de la serie que tiene variaciones? ¿Cómo se llama? También está en el apuntecito de perfil del suelo. Busca la definición de una fase. ¿Qué significa una fase?
Profe es una subdivisión de la consociación y está basada en las limitantes del suelo. Bien. Entonces, justamente, antiguamente, otra vez se utilizaba la serie y dentro de la serie se definían fases, por ejemplo, por alguna limitación, como les dice ahí, como puede ser, por ejemplo, pedregosidad en el horizonte superficial o en lo más profundo, una diferencia, por ejemplo, de pendiente, ¿sí? O presencia, por ejemplo, de salinidad o de sodicidad. ¿Mm? Son todas limitaciones que pueden haber en el perfil del suelo, de modo que cada una de esas va a ser una fase. Entonces, como pueden haber variaciones que no van a modificar el manejo del suelo, se definió la consociación como unidad cartográfica y dentro de una consociación pueden haber variaciones, como puede ser, por ejemplo, una pequeña variación de textura, ¿sí? Si tenemos dos horizontes B que tengan textura arcillosa y otros dos horizontes B dentro de esa misma unidad o del polipedión que tengan textura franco-arcillosa, entonces podemos definir una consociación donde la mitad de los pediones van a tener textura arcillosa y la otra mitad van a tener textura franco-arcillosa. ¿Por qué? Porque no modifica el manejo del suelo. Incluso pueden haber suelos incluidos, ¿sí? Yo podría aquí tener hasta un 25% de suelos incluidos que no sean limitantes o un 15% de suelos si presentan alguna limitación. ¿Sí? Volvamos entonces a la asociación de suelo, ¿sí? La consociación se utiliza para mapas a escala detallada, ¿sí? Por ejemplo, un mapa a escala 1:20.000 o 1:10.000. ¿Sí? Entonces, nosotros definimos una asociación en función de que estamos trabajando con escalas pequeñas, como pueden ser escala 1:500.000 o 1:1.000.000 o números más grandes, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una escala pequeña 1:500.000? Porque eh, un centímetro en el mapa representa 500.000 centímetros en el terreno, ¿sí? O sea, hay una gran superficie representada en poca superficie en el mapa. ¿Sí? Entonces, la asociación, por ejemplo, yo podría hacer una asociación de los suelos del cono del río Toro, donde yo podría incluir los suelos del ápice del cono del río Toro, los de la parte media y los de la parte distal. ¿Sí? O sea, suelos de textura muy gruesa, arena gruesa, incluso suelos pedregosos con grava y bloque en la parte del ápice del cono, ¿sí? Suelos de textura arenosa, gruesa en la parte media y suelos arcillosos en la parte distal, ¿sí? Por ejemplo, podría poner los suelos Quijano, que es el pedregoso, Cerrillo, que es el de textura media, limosa, arenosa, y Sumalao, que es el de textura más arcillosa, ¿sí? Más fina todo. ¿Qué pasa si yo quisiera trabajar, por ejemplo, en vez de una escala 1:500.000, a una escala 1:50.000, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Voy al campo, hago mayor cantidad de pozos de observación, ¿sí? Cuando vimos cartografía el otro día, y, o trabajando también con imágenes satelitales o fotografías a mayor detalle, yo podría separar perfectamente lo que serían, por ejemplo, los suelos de la parte del ápice del cono, de la parte media y la parte distal, y de esa manera yo podría separar perfectamente tres consociaciones, ¿sí? Cada una con los suelos característicos, la parte apical, la parte media y la parte distal. ¿Sí? ¿Se entiende entonces por qué utilizo una asociación de suelo? Bien, bueno, entonces esa es la información que tenemos nosotros dentro de una asociación de suelo. ¿Sí? Como dijimos, podría incluir suelos incluso muy diferentes, ¿sí? Suelos de distintos órdenes, como pueden ser insectisoles, molisoles y alpisoles, dentro de una misma unidad geomorfológica, como puede ser un cono o como pueden ser distintas terrazas. ¿Mm?
Aparte de eso, bueno, cómo se denominaban, lo teníamos aquí visto. Poníamos los suelos dominantes al principio, ocupaban hasta un 70%, los suelos subordinados hasta un 30% y los suelos incluidos menos de un 10%. ¿Mm? ¿Qué era un complejo de suelos? ¿Por qué podíamos definir nosotros un complejo? ¿Qué relacionaba un complejo de suelos? ¿Qué tipo de suelos relacionaba? Habíamos hablado, si ustedes se acuerdan, de el suelo, el complejo, el suelo que estaba en la porción distal del cono aluvial del río eh, Mojotoro, ¿sí? Este es el río Mojotoro, aquí está la localidad de Güemes. ¿Mm? Habíamos dicho que en la parte distal del cono había distintos suelos con distintos problemas. ¿Mm? Encontrábamos con suelos hidromórficos, suelos normales, suelos salinos, suelos sódicos. ¿Mm? Todos eran una de esas entisoles, pero eran distintos entisoles que tenían distintos problemas. ¿Mm? Exactamente, aquí dice una compañera que no se pueden separar, aunque trabajemos, por ejemplo, a una escala, en vez de escala grande, en realidad tiene que ser una escala pequeña, ¿sí? Ah, perdón, una escala grande, está bien, una escala grande, tiene razón, perdón. Una escala grande es mucho más detalle, ¿sí? Bien, entonces habíamos visto que, por ejemplo, en la zona de Güemes teníamos, ¿por qué teníamos todos estos suelos diferentes en la parte distal del cono? Porque tenemos problemas, por ejemplo, de si nosotros hacemos un corte, ¿sí? Oeste-este, ¿qué pasa en ese corte? ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver distintos suelos, ¿sí? Suelos que van a ser, por ejemplo, hidromórficos, suelos que van a ser salinos, suelos que van a ser sódicos, suelos que van a ser normales, y están todos tan mezclados que eh, no podemos separarlos ni aún trabajando a una escala muy detallada. ¿Mm? Bien. Entonces, por ejemplo, en el cono de Güemes entra el agua en la parte del ápice, recorre subterráneamente y en la parte distal, en función de que tenemos granulometrías muy finas, arcillosas, limosas, aflora formando manantiales. Y ahí, aquí tenemos la mezcla esta de suelos, de distintos suelos, distintos entisoles, que tienen características o limitaciones de esos diferentes tipos. ¿Sí? Suelos normales, suelos salinos, suelos sódicos o incluso suelos salinos sódicos. ¿Sí? Bueno, dijimos que los complejos eran comunes, ¿sí? Los podemos encontrar en cualquier parte donde tengamos esos problemas. ¿Sí? Dentro de una concesión dijimos que podemos tener una serie pura eh, y un 50% de impureza o suelos diferentes que tengan alguna propiedad que sea diferente, pero que no modifique el manejo de ese suelo. ¿Sí? Como dijimos, por ejemplo, podríamos tener diferencias en espesores de horizonte o alguna pequeña variación en las texturas que no produzcan diferencia en ese manejo. ¿Mm? Si nosotros teníamos todas las propiedades iguales, definíamos una serie de suelos, ¿sí? Que lo vimos el otro día. ¿Mm? Bien. Eh, Dentro de la fase dijimos que era una limitación, como puede ser, por ejemplo, la pendiente, si esta es la zona de la colonia, a medida que nos alejamos de la zona montañosa, iba disminuyendo la pendiente, ¿sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, fases por ejemplo, por limitaciones por pendiente, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de la sierra vamos a encontrar suelo con pendiente de un 15%, ya cuando entramos al cono aluvial podemos tener, por ejemplo, un 10%, ¿sí? Nos vamos a la parte media del cono, podemos tener un 3%, a la parte distal podemos tener un 1%, ¿sí? Incluso pueden haber partes deprimidas donde tengan menos de un 0,5%, por ejemplo. ¿Mm? Estas zonas deprimidas van a ser antiguos cauces, por ejemplo, por donde circulaba el agua en la parte distal del cono. ¿Mm? Entonces podemos separar también por pendiente, que nos van
van a representar fases también en función del manejo de este suelo, ¿sí? Bueno, ya hemos visto entonces las fases, todas las limitaciones que puede tener el suelo, por ejemplo, distintas texturas en el orden superficial, diferentes pendientes, erosión, drenaje, ¿sí? Por ejemplo, en la parte alta podemos tener cárcavas, en la parte media podemos tener erosión en surco, en la parte distal erosión laminar. ¿Sí? Problemas de drenaje, los suelos de textura más gruesa, arenosos, van a tener un drenaje excesivo, los suelos de la parte distal van a tener un drenaje, o van a ser muy pobremente drenados. ¿Sí? Pedregosidad, en la parte apical también tenemos mucha pedregosidad, ¿sí? No así en la parte distal. Salinidad, profundidad efectiva, todo eso son limitaciones que hacen que nosotros tengamos distintas fases. Los grupos indiferenciados dijimos que no se utilizan mucho, pero podemos incluir dentro de una unidad de distintos suelos que tengan distintas características. Y las tierras misceláneas, que en realidad son zonas que no tienen uso prácticamente esos suelos, porque son ya sean cauces de ríos, por ejemplo, con grava y bloque, o zonas urbanas, por ejemplo, ciudades. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos visto nosotros la clasificación por capacidad de uso. ¿Cuántas clases dijimos que tenían la clasificación por capacidad de uso? ¿Qué recuerdan ustedes? A ver, ¿cómo denominamos esa clase? O cada una de esas clases, mejor dicho, con números. ¿Qué tipo de números? ¿Romanos, arábigos? Romanos, profe. Claro, nombrábamos 8 clases, de la clase 1 hasta la 8, con números romanos, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasaba en cada una de esas clases? Iban aumentando las limitaciones, ¿sí? ¿Cuáles eran las limitaciones? Las limitaciones estaban dadas por su clase, ¿sí? Como podía ser la erosión, presencia de humedad, limitaciones en la zona de crecimiento de las raíces de los vegetales, por ejemplo la letra S, o limitaciones climáticas. Dijimos que vamos a ver que esta limitación climática, por ejemplo, no está presente en la clasificación por aptitud para el riego. ¿Sí? Bien, entonces estas eran las letras minúsculas que nos indicaban la subclase, ¿sí? Por ejemplo, erosión, problema del nivel freático o de agua en el subsuelo, limitaciones en la zona radicular, como puede ser, por ejemplo, presencia de un suelo salino, de un suelo pedregoso, diferentes pendientes, distintas texturas. Todas esas son limitaciones que permiten a veces que no se desarrollen las raíces de los vegetales. ¿Sí? Y por último, la limitación climática, que por lo general está dado por escasas precipitaciones, donde con menos de 500 milímetros anuales ya tenemos un suelo de la clase 4, ¿sí? Por limitación climática. ¿Sí? E iban aumentando. Por ejemplo, podíamos tener una clase 2 con erosión, y si tenemos una clase 8 con erosión, quiere decir que la erosión aumentó. Por ejemplo, si tenemos erosión laminar en la clase 2, en la 8 ya es erosión, por ejemplo, por carga. ¿Sí? Una erosión mucho más profunda, mucho más severa. ¿Sí? Bueno, mencionamos, por ejemplo, el suelo Hickman, ¿sí? Que es un suelo que no tiene problemas en los horizontes, tiene textura media, está bien estructurado, tiene buen drenaje. Entonces un suelo lo clasificamos como 4, ¿por qué? Porque en la zona esta no tenemos precipitaciones para el cultivo. Entonces lo ponemos dentro de la limitación climática, ¿sí? Pero vamos a ver que en la clase por aptitud para riego es clase 1, porque justamente no tiene ningún problema en ninguno de los horizontes. ¿Sí? Las limitaciones iban aumentando a partir de la clase 2 hasta la clase 5, que era una clase particular. ¿Sí? Este es el suelo Hickman. Fíjense, tiene estructura en bloques, en superficie, estructura prismática en profundidad, textura franco-arcillosa. Fíjense la vegetación que tiene. Pero ¿qué pasa? La limitación es por el clima. ¿Sí? Bien.
Bueno, aquí estaban definidas las propiedades de las distintas clases. Dijimos que la clase 5 era una clase particular. ¿A qué se refería la clase 5? A ver si se acuerdan. ¿Dónde estaba ubicada la clase 5? Si nosotros tenemos una serie de terrazas en un valle fluvial, ¿dónde ubicaríamos los suelos de clase 5? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles eran las características? Eran suelos que tenían un nivel freático a poca profundidad, o que tenían texturas gruesas, pedregosas, o que eran pasibles de sufrir inundaciones, ¿sí? Entonces los ubicamos siempre en la terraza más baja, ¿sí? Es la zona que presenta esas características. ¿Mm? Entonces, la clase 5 justamente son esos suelos que tienen ese tipo de limitaciones. ¿Mm? Si nos fijamos en este gráfico, por ejemplo, serían los suelos de la terraza. ¿Qué terraza piensan ustedes que podría ser? Terraza uno, profe, uno y 2. Claro, fíjense que la terraza que está al nivel de prácticamente el cauce de estiaje, ¿sí? Entonces los suelos de la clase 5 siempre van a ser los de la terraza más baja. ¿No? Bien, veíamos que a partir de la clase 6 ya las limitaciones eran tan importantes que no permitían cultivos comunes, ¿sí? Ya eran solamente para pastura o uso para ganado, ¿sí? Y las clases 7 y 8 ya tienen muchas limitaciones, solamente para recreación o para conservación de la flora y de la fauna. ¿Sí? Por ejemplo, este es el suelo San José, hemos visto que tenía una textura gruesa, arenosa, y al encontrarse en la parte media del cono del, del río Seco, allá en el norte, en la ruta 34, es un suelo que no tiene prácticamente retención de agua, ¿sí? Si uno va por la ruta 81, desde oeste al este, encuentra antes de llegar al suelo San José cultivo de soja. Pasa el suelo San José y vuelven a estar los cultivos de soja. ¿Por qué no se lo usa el suelo San José para cultivo? Justamente porque tiene muy baja retención hídrica. ¿Sí? Tiene una limitación muy severa. ¿Sí? Vimos cuáles eran las características generales para cada una de las clases. La clase 5 era particular. Disminuyen entonces el uso de la clase 1 hasta la clase 4, de muy intensivo hasta cultivos especiales en la clase 4. 5 ya es para conservación del suelo. eh, y las 6, 7 y 8 también lo mismo, ¿sí? Para conservación del suelo o recreación. ¿Sí? Y aquí les hablo un poquito, bueno, cómo sería el mapa con distintos colores para distintas zonas, desde verde hasta el azul para la clase 4. Estas son las limitaciones que las vimos el otro día, las unidades de capacidad de uso que agrupan suelos con propiedades similares. ¿Sí? Y bueno, llegamos a la tablita que utilizamos para clasificar los suelos. ¿Sí? Recuerden que nosotros clasificamos los suelos en función de la mayor limitación que tenía. Por ejemplo, si un suelo no tiene limitación climática, si un suelo tiene 50% de pendiente, si un suelo no tiene peligro de anegamiento, si tiene, por ejemplo, menos de un 10% de pedregosidad. Entonces, supongamos que tiene el suelo un porcentaje de sodio de intercambio, que tiene un horizonte nátrico, por lo tanto, tiene un horizonte con mayor de un 15% de sodio de intercambio, ¿sí? La alcalinidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dentro de qué clase podríamos poner ese suelo? Con todas las características que yo les mencioné.
Fíjense, vayan viendo cada una de las propiedades que yo les mencioné. No tenía limitación climática, tenía poca pedregosidad, tenía 50 centímetros, ¿sí? De profundidad efectiva, o sea, hasta dónde pueden llegar las raíces. ¿Qué más hablamos? Que no tenía erosión. ¿Qué otra cosa dijimos? En cuanto a la alcalinidad, dijimos que tenía más de un 15% de sodio de intercambio. Fíjense dónde va a parar el suelo si tiene más de un 15% de sodio de intercambio. ¿En qué clase cae? Clase 6, profe. Claro, fíjense la importancia, por ejemplo, de que tenga un horizonte nátrico, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, que tengan en cuenta también, ¿sí? Este tema. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, le abre los ojos. Fíjense que a pesar de que el suelo no tenía ninguna otra limitación, como vimos, si tiene un horizonte nátrico, cae en la clase directamente clase 6. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser un suelo arable. Prácticamente un suelo que solamente se va a utilizar o para pastura o para recreación o vida silvestre, ¿sí? ¿Por qué será que justamente con un 15% de sodio, más de un 15% de sodio de intercambio, ya va para la clase 6? ¿Qué otro problema tendrá asociado ese suelo? Recordemos cuáles eran las propiedades eh, físicas del suelo. A ver, ¿cuáles eran? Cuando ustedes vieron física del suelo, ¿sí? ¿Cuáles eran los temas generales que veían? Estructura y textura, profe. Claro, textura, estructura y también la porosidad y densidad, ¿sí? Que están muy relacionadas con la textura y la estructura, ¿sí? Entonces nosotros ya veníamos viendo desde el perfil del suelo, describiendo cuáles eran las clases texturales, cómo se formaba la estructura, cuáles eran los tipos, clases y grados de estructura. Y ustedes ya saben, cuando vieron físico-química, que un suelo que tenía más de un 15% de sodio de intercambio era un suelo donde había dispersión de los coloides, esas arcillas y limo que se dispersaban tapaban toda la porosidad del suelo. ¿Y qué ocurría con la densidad aparente de ese suelo? ¿A dónde se iba? ¿Se hacía un valor más alto, más bajo? ¿Qué pasaba cuando se tapaban los poros de ese suelo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la densidad? A ver, ¿cómo hacen para determinar la densidad del suelo? Que vieron desde física. Bien, aquí dice que incrementa, ¿sí? Un compañero por el chat. ¿Cómo definen ustedes la porosidad de un suelo? Perdón, la densidad del suelo. Lo definen como el peso sobre el volumen de una sustancia, ¿sí? ¿Era así o no era así? Sí, profe. Bien. Entonces, en el suelo, ¿qué tenemos de diferente con una roca? Que la roca no va a tener prácticamente poros, todos van a ser minerales, ¿sí? Salvo que sea una roca sedimentaria e incluso dentro de la sedimentaria, las que no están cementadas, por ejemplo, ¿sí? Tienen porosidad. Entonces, si yo agarro un pedazo de granito, van a ser todos cristales de cuarzo, feldespato, mica, y si yo le digo, por ejemplo, ¿cuánto pesará un centímetro cúbico de un granito? Más o menos, aproximadamente. Bueno, tenía un peso de 2,6 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? O sea que un centímetro cúbico de roca me pesa 2,6 gramos. ¿Mm?
Ahora, si yo agarro una muestra de suelo de 1 centímetro cúbico, un suelo, por ejemplo, bien estructurado, con una estructura granular, con una textura, por ejemplo, franco, ¿cuánto deberá pesar ese centímetro cúbico de suelo bien estructurado y con una textura franca? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será lo mismo? ¿2,6 gramos? Claro, mucho menos. ¿Cuánto menos pesa? Si yo les diera a ustedes la tablita de Israel Hansen, vayan a la tablita. Fíjense cuánto pesa 1 centímetro cúbico de suelo franco. Fíjense, aquí lo tienen en la pantalla, ¿sí? ¿Cuánto pesaría 1 centímetro cúbico de un suelo franco? Claro, 1,4 gramos por centímetro cúbico. O sea que 1 centímetro cúbico pesaría 1,4 gramos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un montón de espacio poroso dentro de esa muestra de suelo de 1 centímetro cúbico. Porque yo tenía un granito que me pesaba 2,6 y la muestra de suelo de 1 centímetro cúbico también me pesa 1,4. Entonces todo el resto es parte porosa. ¿Mm? O sea, la diferencia entre el 2,6 y el 1,4 es porque el suelo tiene un montón de vacío. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo el horizonte este adensado? ¿Sí? El horizonte que estábamos viendo que tenía más de un 15% de sodio intercambio. ¿Cuánto piensan que podrá llegar a ser, por ejemplo, si yo tuviese un suelo franco con un horizonte nátrico? ¿Cuánto podrá pesar 1 centímetro cúbico de ese horizonte? ¿Será lo mismo 1,4? ¿Será un poco más, un poco menos? ¿Cuánto será más o menos? Piensan ustedes, ¿podrá ser un poco menos de 1,4 o más de 1,4? Más, Mayor a profe. 1,4. Claro, seguramente va a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces, fíjense por qué lo están castigando este suelo y llevando a la clase 6, justamente por eso. Porque si no tuviesen ese 15% de sodio de intercambio, el suelo tendría 1,4, un suelo franco, bien estructurado. Pero ¿qué pasa? Al tener más de 15% de sodio, justamente están dispersando las partículas y llegan a tapar la porosidad, por lo tanto, es como si transformaran el suelo en una roca, en algo masivo, ¿sí? Que no tuviese porosidad. ¿Mm?
Bien, entonces fíjense la importancia de manejar justamente las propiedades de esta físico-química, ¿sí? Como así también un suelo salino. ¿Por qué? Porque los suelos salinos, si bien no producen la dispersión, al revés, producen floculación, formación de estructura, pero también producen limitaciones para el crecimiento vegetal. Entonces, si un suelo tuviese, por ejemplo, más de 4 milímetros por centímetro, ya va a la clase 2. Si tuviese más de 8, va a la clase 3. Y si tuviese más de 12, va a la clase 4. ¿Sí? Eh, Porque ponen incluso suelos con 4 milímetros por centímetro, más de 4, incluso hasta la clase 4. Porque van a ver el año que viene que esto es posible de modificar, ¿sí? Este problema en el suelo, la salinidad. Como lavando el suelo se lavan las sales y por lo tanto es posible llevarlo a una clase menor. ¿Mm? Entonces, esto les demuestra la importancia de tener idea, digamos, cuáles son cada una de las propiedades que venimos viendo desde el principio de año en el suelo, ¿sí? La profundidad efectiva, la pendiente, la pedregosidad, la permeabilidad, el porcentaje de sodio, la salinidad del suelo, ¿no? Fíjense que no al vicio ustedes han estudiado todas las propiedades estas para poder recomendarles, por ejemplo, a un productor o a una persona que le dice si pueden utilizar, por ejemplo, un suelo para un relleno sanitario. Ustedes le dirán sí o no en función de la permeabilidad que tenga, en función de la salinidad que tenga, que pueda atacar, por ejemplo, la geomembrana. ¿Sí? En función de todas las características que tenga el suelo, ustedes dirán sí o no, o es preferible modificarlo o usar tal otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces, esta tabla ya la hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? Y vamos a empezar a ver hoy día, por ejemplo, la clasificación por aptitud para el riego. ¿Sí? Hemos visto que la limitación climática que está descrita aquí también les muestra que los suelos donde tenemos menos de 500 milímetros de precipitación anual, por lo general van a la clase 5, y a medida que va aumentando la precipitación, ya los suelos con más de 1100 milímetros caen por lo general en la clase 1, ¿sí? Salvo que tengan otras restricciones. ¿Sí? Como dijimos, no tan solo va a haber limitación climática en el suelo, o no tan solo puede haber limitación climática, sino que puede haber una limitante por erosión, una limitante por presencia de agua en el suelo, o por una limitante que haga que no permitan que crezcan las raíces, sobre todo en el horizonte superficial. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver la clasificación por aptitud para riego. ¿Qué tipo de información utilizamos para hacer un mapa de aptitud para riego? Vamos a utilizar información de mapas detallados o semidetallados de suelo. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar grandes extensiones de suelo, ¿sí? Y necesitamos tener toda la información detallada del sitio para saber cuáles son las características del suelo donde nosotros le vamos a dar riego. ¿Mm? Bueno, al igual que la clasificación por capacidad de uso, también tiene 6 clases. Bueno, esta tiene 2 menos, la otra tenía 8 clases. Los suelos de la clase 1 a la 4 van a ser suelos arables, ¿sí? Y a partir de la clase 5 y 6 no van a ser arables, ¿sí? 2 minutitos, por favor, voy a cortar el micrófono, ya vuelvo, ¿sí? No se vayan, por favor.
Bien, les pido disculpas, entonces continuamos, ¿sí? ¿Están escuchando, no? Sí, profe. Bueno, entonces dijimos que la clase por aptitud para riego tenía 6 clases, ¿sí? Desde la clase 1 a la 4 vamos a decir que son los suelos regables. La clase 5 va a ser una clase provisional. ¿Qué quiere decir que sea provisional? Que nosotros podemos llegar a incluir un suelo dentro de esta clase hasta hacer algún estudio que nos permita saber si podemos pasar a las clases inferiores, o sea, las clases regables, o directamente no es regable definitivamente, entonces lo pasamos a la clase 6. ¿Mm? ¿Qué tipo de estudio? Bueno, pueden ser, por ejemplo, estudios ingenieriles, estudios de topografía, por ejemplo, estudios económicos, ¿sí? Que nos permitan reclasificarlo en las clases inferiores o llevarlo definitivamente a la clase 6. Bien, ¿cuáles son las... nosotros vamos a tener que tener información del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos regar cualquier suelo. ¿Qué les parece a ustedes si tuviésemos, por ejemplo, un suelo del orden vertisol? ¿Será un suelo regable común, digamos? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles eran las características de un suelo del orden vertisol? ¿Cuál era el material original en el que se formaba el vertisol? Presenta mayor cantidad de arcillas expansibles. Claro, exactamente. Aquí dicen que es impermeable, tiene arcilla del tipo 2-1. Exactamente. Imagínense, si yo trato de regar, por ejemplo, un suelo de la parte distal, por ejemplo, de un cono aluvial, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Aquí tengo todos los depósitos más finos, ¿sí? De arcilla. Por lo tanto, pueden llegar a ser suelos vertisoles, ¿sí? Sobre todo en nuestras zonas que tenemos más que nada arcilla marmorillonita. Entonces, ahí ya cae dentro de una de la información o de las limitantes de la información que tenemos que tener, que es, por ejemplo, la permeabilidad del suelo, ¿sí? Requerimientos de agua, por ejemplo, no va a ser lo mismo un suelo de textura arenosa, donde va a requerir muchísima agua porque no retiene nada, costo de la preparación de la tierra, desmontes, ¿sí? En una de esas hacer terraza, la productividad del suelo o el uso que tiene esa tierra, ¿sí? Toda esta información tenemos que tener nosotros de los diferentes suelos. ¿Mm? ¿Y por qué necesitamos toda esa información? Porque incluso podemos provocar impactos negativos con el riego, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, salinización, ¿sí? Si nosotros regamos con agua salina, solidificación, degradación de la estructura, sellado superficial, si nosotros producimos erosión en una parte de un lote, de un terreno, y depósito en otra parte más baja. ¿Mm? Colmatar los drenes, por ejemplo, si ya ese suelo tenía un sistema de drenaje, ¿sí? O también, por ejemplo, inundación de zonas deprimidas, ¿sí? Si regamos demasía y el agua no se infiltra. ¿Sí? Erosión, incluso destrucción a veces de un ecosistema, ¿sí? Por eso necesitamos toda esa información. La clase 1, bueno, dijimos que no tiene en realidad problema, o mencionamos a partir de ahora que es una clase que no va a tener problema, son suelos casi a nivel de texturas medias, bien estructurados, que tienen buen drenaje, entonces no tienen problema los suelos de la clase 1. En la clase 2 ya empezamos a tener algunos problemas importantes, como pueden ser, por ejemplo, baja capacidad de retención hídrica, como dijimos, que puede ser un suelo arenoso, ¿sí? Diferentes tipos de limitaciones. La clase 3 todavía es arable, pero ya tenemos restricciones
en cuanto a cultivos. ¿Por qué? Por ejemplo, pueden tener algo de salinidad, pueden tener un drenaje restringido, ¿sí? Pero con alguna práctica de manejo podemos lograr hacer determinados cultivos, ¿sí? Y la clase 4 ya es arable muy limitada. ¿Por qué? Porque ya tienen cualquiera de estos problemas bastante marcados, ¿sí? Por ejemplo, mal drenaje, excesiva cantidad de sales, topografía irregular. ¿Mm? La clase 5 dijimos que era una clase muy particular, donde nosotros, por ejemplo, poníamos un determinado suelo dentro de esa clase hasta hacer determinados estudios, ¿sí? Estudios, análisis de laboratorio de ese suelo, estudios, por ejemplo, de pendiente, eh, pueden ser estudios también económicos, ¿sí? Y si es una clase arable o regable, la llevamos a la clase 4, 3 o 2, y si era no regable, lo pasamos directamente a la clase 6. ¿Sí? La clase 6 ya van los suelos que no pueden ser regados. ¿Por qué? Porque tienen una erosión fuerte en cárcavas, textura arenosa, por ejemplo, suelos de poco espesor, ¿sí? Poco profundidad efectiva. ¿Sí? Por, por ejemplo, si nosotros tenemos un mapa de curvas de nivel, ¿sí? Y hacemos un estudio topográfico y vemos que el suelo 5 está elevado con respecto al suelo 2, por ejemplo, vamos a decir que esta zona no se le va a poder dar riego, ¿sí? Entonces incluimos el suelo 5 dentro directamente eh, de la clase 6, ¿sí? Después de hacer un estudio de topografía. ¿Sí? ¿Cuáles son las subclases de las clases de limitación para riego? Son las clases S que se relacionan con limitaciones en la zona de crecimiento radicular, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, salinidad, alcalinidad, profundidad efectiva, ¿sí? T se refiere a la limitación por topografía, donde también se incluyen, por ejemplo, cuando hay que desmontar una cierta cantidad de árboles o remover, por ejemplo, pedregosidad de la superficie. Y la letra D se incluyen en este tipo de limitación problemas, por ejemplo, de drenaje, cuando tenemos nivel freático dentro del suelo, o cuando tenemos agua, ¿sí? Continuamente todo el año, o en una estación prolongada. ¿Sí? Fíjense que aquí está faltando una que no está en la de capacidad de uso. ¿Cuál será? Volvamos para atrás a ver cuáles son las limitaciones que teníamos en la clase de capacidad de uso. Aquí están mencionadas, ¿sí? Tenemos E por erosión, W por exceso de agua, S por limitación en el crecimiento de las raíces de los vegetales y C que es la limitación climática. Y en la de aptitud para riego tenemos suelo, topografía y drenaje. ¿Cuál es la que falta entonces en la de aptitud para riego? ¿A cuál sería equivalente la S? La S de aptitud para riego. ¿A qué subclase sería
dentro de la de capacidad de uso. La S con la S, profe. Claro, y fíjense que aquí le habla, ¿sí? Le dice que la S son problemas en la zona radicular, es exactamente lo mismo, ¿sí? La topografía, la T, de la de aptitud para riego, dentro de cuál iría de esta por capacidad de uso. Con la E. Exactamente, topografía está relacionada con la erosión y con el escurrimiento. ¿Y el drenaje? ¿Con cuál de las letras? Con la W. Claro, con el exceso de agua en el suelo. ¿Por qué? Porque serían suelos mal drenados. ¿M? Entonces, la que le está faltando es la limitación climática, que no está en la de aptitud para riego. ¿Por qué? Porque nosotros presuponemos que hay agua suficiente para riego, ya sea agua superficial o agua subterránea. ¿M? Bien, volviendo otra vez entonces a la de clasificación de aptitud para riego, habíamos dicho que estas eran las subclases y al igual que en la de capacidad de uso llevaban un orden, ¿sí? En el caso de la de capacidad de uso, lo que anotábamos era, por ejemplo, si tenemos un suelo de clase 2 con números romanos, ¿sí? Si tenía las cuatro limitaciones, poníamos primero la E, después la W, después la S o limitaciones en la zona de las raíces y al último la limitación climática. Si había un suelo de clase 3, también ponemos lo mismo, ¿sí? Podía tener algunas, por ejemplo, W y C, por ejemplo, ¿sí? Por decirles algo. Si era de la clase, por ejemplo, 4, podía tener, por ejemplo, problemas de erosión y problemas en zona de crecimiento radicular, ¿sí? Por ejemplo. Pero siempre llevaban este orden, ¿sí? Primero la E, después la W, después la S y después la C. En el caso de la clasificación por capacidad de uso, también ponemos clase 2 y le ponemos suelo, problemas en la zona radicular, problemas por topografía y problemas de drenaje, ¿sí? Ese era el orden con el que se anotan las limitaciones. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, esta es la tablita con la que vamos a clasificar los suelos por capacidad de uso. Fíjense, aquí están la letra minúscula S, la letra minúscula T y la D. La clase 1 no tiene limitaciones, son suelos normales, bien profundos, un pH cercano a la neutralidad, no tienen pedregosidad, no tienen árboles, ¿sí? Y son suelos bien drenados. A partir de la clase 2 ya empezamos a tener restricciones, por ejemplo, tenemos menos de 1 metro de profundidad efectiva, pH que puede ser, por ejemplo, hasta 8, pendientes con hasta un 8%, ya tenemos pedregosidad, ¿sí? Requiere una limpieza. Y los suelos de la clase 3 tenemos más limitación, menor a, 40, a 60 centímetros, ¿sí? E incluso las otras limitaciones también son mayores. Los suelos de la clase 4 ya son de uso especial. La clase 5, como dijimos, era una clase provisional, donde se ponían suelos que tenían que ser nuevamente estudiados y después de esos estudios podían ser llevados a la clase 4, 3 o 2, ¿sí? Y si no, eran puestos directamente en la clase 6. Bueno, algunos ejemplos de suelo de la provincia con algunas limitaciones, por ejemplo, horizontes de arcillosos, horizontes pedregosos, ¿sí? El horizonte superficial es franco de este suelo mojotoro y desde los 30 centímetros hacia abajo son todos pedregosidad, ¿sí? Que no permiten que crezcan las raíces, tienen un drenaje excesivo. ¿Sí?
Entonces sería un suelo clase 3 con problemas en la zona radicular porque las raíces, por ejemplo, no crecen más allá de los 30 centímetros. El suelo Madrejón es un suelo hidromórfico donde a los 50 centímetros ya tenemos el nivel freático. Entonces un suelo clase 5 con problemas en la zona de crecimiento radicular y por drenaje. ¿Por qué estará este suelo en la clase 5? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se deberá? ¿Por qué no lo pusieron en la clase 4, por ejemplo, o en la clase, directamente en la clase 6? Bueno, ustedes en realidad no han visto el manejo del suelo, pero en este suelo lo que se podría hacer es, por ejemplo, una red de drenaje, ¿sí? Hacer zanjas, por ejemplo, a 1 metro de profundidad, poner drenaje y tratar de eliminar el agua. ¿Mm? Entonces, por eso va a la clase 5. ¿Mm? Y aquí les describo un poquito cómo van aumentando las clases en función de las limitaciones que pueda tener el suelo, ¿sí? Distintos tipos de limitaciones, como pueden ser, por ejemplo, la pedregosidad o la presencia de gravas y bloques, ¿sí? En el suelo. ¿Cómo se denominan los suelos? Como dijimos, se pone primero los problemas en la zona radicular, después la topografía y el último el drenaje. Y algunas limitaciones, como son salinidad o pedregosidad, pueden mitigarse, ¿sí? Pero el clima no se corrige, o sea que directamente, si no disponemos de agua, lo llevamos al suelo directamente a la clase 6, ¿sí? Ni siquiera para riego. Bueno, distintas limitaciones, como ser, por ejemplo, los suelos salinos en el Valle del Calchaquí, ¿sí? Son suelos que no tienen uso o que van directamente a la clase 6 en función de que son suelos salinos, ¿sí? Tienen alta salinidad, los suelos inundables. Fíjense el suelo Cafayate, ¿sí? Fíjense que a pesar de tener una textura arenosa, o sea que no retiene agua, lo ponen en la clase 2, ¿sí? Con problemas de crecimiento de las raíces y también por topografía, porque puede haber erosión. ¿Mm? Bueno, ya vimos las características del suelo Higman y ahora vamos a trabajar con el mapa este de la cuenca del río Dorado, ¿sí? Para los que se ubican un poquito, o para los que no se ubican también en la zona, nos ubicamos en la Sierra Subandina, donde tenemos la Sierra del Piquete, Maíz Gordo, aquí están las Lajitas, ya en la llanura chaqueña, y Apolinario Sarabia. ¿Mm? En este trabajito, entonces, que yo les dejo para que ustedes hagan el trabajo práctico, es un mapa del suelo con dos niveles de levantamiento. Uno a escala semi-detallada, podríamos decir, el mapa a escala de la parte alta de la cuenca, donde se describieron las asociaciones de suelo, ¿sí? Y dentro del mismo mapa tenemos también una cartografía detallada, de modo tal que se trabajaron con consociaciones, ¿sí? Consociación media luna y otras consociaciones definidas en la parte baja de la cuenca, que es la que tiene uso agrícola. ¿Mm? Bien, entonces ustedes tienen la tablita para clasificar el suelo, ¿sí? Para clasificarlo por aptitud para el riego. Y yo, por ejemplo, le hice un ejemplito, ¿sí? El suelo centinela, si ustedes se fijan, el que estaba en la parte alta de la cuenca, ¿sí? El suelo centinela. Y los que están en la parte baja son media luna, y no me acuerdo cuáles eran las otras con sucesión, ¿sí? Ya lo vamos a buscar después en el trabajo. Veamos a ver cuál es el trabajito que ustedes tienen. Fíjense, este es la descripción de los suelos, ¿sí? Que tienen subida a la plataforma Moodle. ¿Sí?
Fíjense que tienen, como decíamos, ¿sí? Desde el principio están descritas las asociaciones del suelo, por ejemplo, Apolinario Sarabia, las lajitas, ¿sí? Todas las características de la asociación del suelo. Las lajitas San Lucas, la consociación media luna, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen también es la descripción de, aparte de las características generales de la asociación, tienen la descripción de los perfiles del suelo, ¿sí? Por ejemplo, el suelo Apolinario Sarabia, tienen la serie media luna o la consociación media luna, ¿sí? San Lucas, ¿sí? Las lajitas. ¿Están viendo, no? Así en la pantalla. Sí, profe. Bien. Eh, Mollinedo, Palo Blanco, cada una de estas son las consociaciones que forman las asociaciones, ¿sí? La serie Lumbreras y la serie Centinela. Entonces yo lo que hice es leer cuáles son las características de este suelo, ¿sí? Todo lo que hace al ambiente del suelo, al paisaje, la pendiente, el tipo de vegetación que cubre, la pedregosidad, y a su vez cómo era el perfil del suelo. Entonces yo lo que hice es ponerles, hacerles una, este, un cuadrito con directamente las limitaciones que tiene cada una de las consociaciones, ¿sí? Consociaciones o las asociaciones. Entonces ustedes tienen la asociación Centinela Lumbreras, que es la que ocupa la parte alta de la cuenca, y yo les puse aquí directamente, me tomé el trabajo de leer y poner las limitaciones que tienen cada una de estas consociaciones. Por ejemplo, Centinela, perdón, dice que está en un relieve montañoso con pendientes abruptas, fuerte erosión, ¿sí? En surcos, reptación de suelo, para los que no saben es un proceso de reptación, de remoción en masa, y extremadamente someros. ¿Mm? Entonces, si nosotros nos vamos a la tablita de clasificación por capacidad de uso, ¿sí? Vemos que tiene fuerte pendiente. ¿Dónde está la pendiente? Una pendiente mayor al 25%, y que tiene erosión en surco, ¿sí? Una erosión muy severa. Entonces, por lo pronto, podremos ponerlo en la clase 6, en función de esas dos limitaciones que son importantes. Incluso vamos a ver que dentro de la asociación hay otro suelo que tiene erosión en cárcavas, ¿sí? Entonces podemos llevarlo directamente también a la clase 8, ¿sí? 7 u 8. Fíjense que yo le puse una clase 8 a la asociación, porque el suelo lumbreras dice que tiene erosión en cárcavas. Entonces tomé la limitación más fuerte que tiene toda la asociación, Centinela lumbrera, y le puse clase 8 con problemas de erosión y crecimiento de la zona radicular. Esa es la idea, ¿sí? De que ustedes lean la descripción del paisaje que rodea el perfil, la descripción del perfil del suelo, incluso los datos de análisis de laboratorio, y en función de cada una de las limitaciones que tenga el suelo, eh, ustedes lo ponen dentro de una clase con sus respectivas subclases. ¿Sí? Y los suelos de la parte baja, traten de clasificarlos por aptitud para riego. Por ejemplo, el suelo apolinario Sarabia. También les puse aquí las limitaciones más importantes. Tiene un drenaje algo excesivo porque son texturas gruesas, arenosas. Tienen inundación temporaria, erosión en surcos e incluso en cárcavas, ¿sí? A pesar de que tienen algo de cobertura vegetal, el suelo que no ha sido utilizado para cultivo. Entonces yo lo puse en función de la erosión en surcos y cárcavas, lo puse en la clase 2.
con problemas en la zona radicular por topografía y por drenaje. ¿Mm? Esa es la idea de que ustedes con todo el material que yo les dejé entonces en la plataforma traten de clasificar cada uno de estos suelos. Y después incluso si se animan pueden hacer un mapa por capacidad de uso y aptitud para riego. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, podrían separar en el mapa zonas que tengan limitaciones iguales y en función de esas limitaciones tratar de hacer unidades por capacidad de uso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ello? Que si tenemos, por ejemplo, eh, un a ver dónde está para escribir. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de un mapa, si tenemos, bueno, no sé dónde está aquí para el lápiz para escribir. Si tenemos entonces dentro de un mapa distintas zonas, por ejemplo, distintas consociaciones, ¿sí? Donde, por ejemplo, aquí podemos tener una consociación que sea, por ejemplo, clase 3 por erosión, por ejemplo, si tuviese erosión en Cárcavas, y aquí tenemos otra que sea, por ejemplo, también clase 3 por problema en la zona radicular. Si las dos son clase 3 entonces se las pone dentro de una misma zona que sea clase 3, ¿sí? Con distintas subclases. Quedan las dos como directamente clase 3. Si animan, pueden hacer también el mapita de clasificación utilitaria. No sé si quieren trabajar ahora, si quieren hacerlo ustedes tranquilos en otro momento, pero fíjense que este es un tema también importante, sí, que resume todo lo que vimos en todo el curso de suelos y seguramente también en los exámenes finales podemos tomar, sí, podemos hacer preguntas. Si bien no va a entrar para el parcial, pero podemos tomarlo en el examen final. No sé si quieren hacer alguna consulta o si quieren trabajar un poco con el práctico. Entonces los chicos que tienen que recuperar no tienen problema en que sea el lunes a la tarde.
Bueno, aquí dicen por chat entonces que no tienen problema. Queda entonces para el lunes a tarde, ¿sí? Ya vamos a estar poniendo un aviso en la plataforma, ¿sí? Yo creo que lo importante es que traten de ejercitarse, ¿sí? Vean otra vez los trabajos prácticos, si tienen dudas, consulten. ¿M? Sí, mañana, martes a las 3 de la tarde damos consulta, ¿sí? Así que entren por ese link, lo que quieran, lo vemos ahí, no hay problema. ¿M? Bueno, entonces lo dejo en libertad, ¿sí? Para que ustedes trabajen, traten de hacer el trabajito práctico y, bueno, en cualquiera de las consultas podemos ver las dudas que tengan. Bueno, profe, Para los chicos que tienen que recuperar, como les decía, sí traten de hacer los trabajos prácticos, ejercitarse, ¿m? Porque es la única forma de tratar de aprender la materia. Lamentablemente, la entienden cuando se ponen a estudiar y a tratar de relacionar un poquito todos los conceptos, ¿sí? Bueno, quedamos a disposición entonces cuando necesiten, nos contactamos por correo electrónico, si no mañana en la consulta, ¿sí? bueno, profe, hasta luego. Bueno, que anden bien entonces. Hasta luego.